Ojo, esta pasta italiana no es para cualquiera, pero es una delicia. Pasta a la putanesca. Hola cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer una receta para todas aquellas personas que están con poco tiempo y no disponen de mucho tiempo para cocinar. Hoy hacemos pasta a la putanesca. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es primero te pones una olla de agua a calentar. ¿Por qué? Porque mientras tanto vamos a hacer la salsa, como te dije, es muy rápido. Fuego mínimo, fuego medio casi mínimo. Empezamos con una sartén en frío. Le ponemos el ajo picado. Acá le vas a poner un ají picante y esto es fundamental para esta receta. Se lo pones acá junto con el ajo y las anchoas. Esto lo vamos a ir cocinando así. 2 minutitos vas a ver que se va a empezar a deshacer la anchoa y se va a ir mezclando todo con el aceite, el ajo y el ají. A los 2 minutos le vamos a sumar aceitunas verdes y negras. Yo las tengo cortaditas en cuarto, obviamente descarozadas. Y vamos a cocinar esto a fuego mínimo unos 3 o 5 minutitos. Mientras tanto vas a agarrar la lata de tomates peritas y los vas a explotar todos y vas a ir deshaciendo todos los tomates. Pasados esos 3 o 5 minutos, ahí le volcás el tomate triturado que recién explotamos con la mano y vamos a condimentar. Acá le vamos a poner un poquito de sal, muy poquito, solamente porque todo lo que le pusimos es muy salado, así, una pizquita de sal. Le vamos a poner opcionalmente, si querés, un poquito de orégano y pimienta. Mezclamos y ahora esto lo vamos a cocinar así a fuego lento, aproximadamente unos 10 minutitos, que es lo que va a tardar la pasta en cocinarse. Ni bien ponemos el tomate que lo condimentamos, vamos a tener el agua hirviendo y vamos a poner la pasta. En mi caso, pasta larga, la cual vamos a cocinar, como lo diga el paquete, 1 minuto menos. Porque como te dije antes, la salsa, viste que se va a cocinar el tiempo en que tarda a estar lista la pasta. Acá se me cayó una pasta, así que son cosas que pasan. Mezclamos, cocinamos esto, como lo diga el paquete, 1 minuto menos y ya te muestro cómo sigue esta delicia. Y cuando ya tenemos la pasta, como te dije, 1 minuto menos de lo que dice el paquete, la volcamos acá que se termine de cocinar ese minuto que falta ahí con la salsa. Le ponemos un poquito del agua de cocción y vamos a mezclar esto y a cocinar ese minuto que le falta a la pasta y ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mirá lo que queda la receta del día, te diste cuenta que es muy rápido. Esta delicia la vamos a terminar con un poquito de perejil fresco para darle ese toque visual y fresco muy pero muy rico. Y acá obviamente lo podés acompañar con lo que vos quieras, como siempre te digo. Nosotros la vamos a acompañar en este caso con una rica copita de un buen vino blanco, porque acá les gusta el vino blanco. Y así queda la receta del día. Si te gustó, no te olvides de dejarnos tu like, suscribirte y clicar en la campanita. Si querés ayudarnos más, compartí el video, así podemos seguir haciendo contenido de calidad como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.